Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Reciban un abrazo de paz de parte del Ministerio de la Palabra. Hoy queremos compartir con ustedes un pensamiento. Este pensamiento sale del corazón de toda aquella persona que no ha llegado a conocer o a creer de un Dios que tiene poder. Este mensaje se llama ¿Me puedes sanar a mí? Es como un tipo de pregunta. Antes de entrar en el tema, vamos a poner esto en manos de nuestro Padre Celestial para que Él envíe su santo Rúa y sea este el que abra nuestra conciencia, dándonos el discernimiento sobre la palabra que vamos a recibir. Amado Padre Celestial, gloria y alabanza te damos en el nombre de tu amado Hijo Yahshua HaMashiach, en el cual nosotros depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todo lo que nosotros queremos para alcanzar el reino venidero. Bendito seas y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. ¿Me puedes sanar a mí? Es una pregunta que llega a nuestra vida ante situaciones que nosotros no podemos manejar o no podemos comprender. Si nosotros revisamos el pasaje de Mateo 8, donde Jesús sana a un leproso, este leproso llega a la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, aunque este pasaje es contrario a la idea del que vamos a presentar, este hombre sí sabía cómo llegar ante la presencia de nuestro amado Señor. No cuestionando su poder, sino siendo humilde y humillándose ante su presencia, indicándole que era de él la potestad de poder sanarlo. Y ante esta pregunta de este hombre humillado a su presencia, Jesús le responde: quiero, sé limpio. Nosotros vivimos siempre angustiados ante muchas circunstancias que pasan en nuestra vida, y esas circunstancias en las cuales nosotros vivimos nos hacen caer en periodos de depresión, en periodos de duda, en periodos en los cuales nosotros no sabemos a dónde acudir ni cómo acudir ante algún ente que nos libere o que nos solucione los problemas en los cuales estamos metidos. Esa duda nace precisamente de la falta de fe, y sale de la falta de fe de personas que no conocen o no creen o no le creen a ese Dios de poder en el cual nosotros profesamos. ¿Que es fácil? No, hermano, no es fácil. Nosotros sabemos que no es fácil. Todos hemos pasado por un proceso en el cual a duras penas hemos sobrevivido a muchas circunstancias. La muerte de un ser querido, una enfermedad, una pérdida de un trabajo y tantísimas cosas que podemos seguir enumerando en nuestra vida cotidiana. Pero a través de algunos pasajes bíblicos, yo te quiero llevar a esa conciencia en la cual nosotros determinemos cuál es el poder de nuestro amado Señor. Si tú te preguntas: Señor, ¿me puedes sanar? No estamos hablando únicamente de un asunto físico. Si nosotros vemos el pasaje de Mateo 8, 1, 4, donde Dios sana a los leprosos, Dios simplemente da una orden: vayan, preséntense en donde su sacerdote. Otro día podemos hablar de la costumbre judía, de lo que era presentarse ante un sacerdote cuando la persona estaba enferma y no ante un médico. Dios puede sanar con solo que Él dio la instrucción a estos 10 leprosos de ir a presentarse frente al sacerdote. La palabra nos cuenta que en el camino fueron sanados. Solo con el simple hecho, Jesús no dijo en ningún momento: son sanos, vayan donde el sacerdote, o son sanos, váyanse. La palabra dice que Él los refirió al sacerdote y que en el camino fueron sanados. Es esa dirección en la cual el Señor llama a nuestra obediencia, en la cual Él opera. Pero solo uno fue el que se devolvió, dice la palabra, a agradecerle, a reconocer. Esto es importante que usted lo vaya dejando ahí anotado, para que entendamos por qué a veces Dios
obra en nuestras vidas y por qué a veces no lo hace. Nosotros somos leprosos ¿de qué tipo? No la lepra que hace que se nos caiga la carne en pedazos, si es una lepra espiritual, una lepra que nos hace alejarnos de la gente, es una lepra que nos hace alejarnos de todo lo que es bueno, de todo lo que es constructivo. Esa lepra espiritual viene a carcomer nuestra alma poco a poco, llenándola de duda, llenándola de angustia, hasta el momento propio en que ya llega a llevarnos a nuestra muerte definitiva. Donde los ciegos reciben la vista, en Mateo 9:27, de igual manera Jesús llega y sana a personas que no ven. Hoy nosotros no vemos el poder de nuestro Dios a través de sus acciones directas o indirectas, porque preferimos creer al mundo, preferimos creer a las personas a nuestro alrededor, preferimos creer a las situaciones que estamos viviendo o todo lo que nos aqueja actualmente, y eso es a lo que le hacemos caso. Nuestra ceguera es también, al igual que la lepra, una ceguera espiritual. Es una venda que el enemigo ha puesto ante nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos ver la gloria de nuestro Señor, para que nosotros no confiemos en su poder y no confiemos en su palabra. Jesús, de igual manera, sanaba personas desde lejos. Vemos el pasaje en Mateo 8:5, donde el centurión llega a buscar a Jesús para pedir por la salud de su siervo. Es una salud a distancia, es una persona que cree en ese ser todopoderoso que con solo emitir una palabra va a hacer el milagro que él necesita. Jesús no necesita que nosotros andemos metidos en iglesias, que andemos metidos en templos, que andemos metidos en lugares dedicados al culto. Él lo que necesita es la fe de nosotros para con Él. Eso es lo que Él demanda, una fe que realmente satisfaga, el que Él sepa que nosotros creemos total y profundamente en su amor y en su misericordia. El hombre paralítico que se sanó era uno que llevaban en cama y abrieron el techo y lo bajaron. La fe de esos amigos, al igual que la fe del centurión, hace que el poder de Dios se mueva. Pero cuando nosotros no nos rodeamos de personas que realmente profesan fe, no nos rodeamos de personas que levantan oración al Eterno, no nos rodeamos de personas que realmente estimulan nuestro ente espiritual, es muy difícil que nosotros podamos decir a la pregunta, ¿me puede sanar? Porque tal vez estoy dudando de que Él tenga el poder de hacerlo, pero ellos no lo tienen, y por la fe de ellos es que se mueve la mano de Dios. Jesús igualmente en el día de reposo hizo varias sanidades. Por ejemplo, el hombre de la mano seca, que está en Marcos 3:1. Por ejemplo, la mujer encorvada, que está en Lucas 13:10. Vemos que esta mujer estaba en el templo y siempre iba al templo, pero ella no pedía por su sanidad. Es la misericordia y el amor de Dios, de Jesús en este caso, la que es movida a llevar a la sanidad a esa persona. ¿Esta persona llegó a pedirle que la sanara? No, esta mujer no llegó a pedir eso, pero esta mujer estaba metida en un lugar de oración, asumimos que adorando al Eterno, adorando al Padre Celestial. Y en esa adoración es donde el corazón de Dios se mueve para que en la salvación venga la sanación incluida. Vemos pasajes como la sanidad de un sordomudo, Marcos 7:31. Cuando llegan por Jesús a capturarlo, que Pedro le corta la oreja a uno de los centuriones o el siervo de un centurión, Jesús le sana esa oreja. Vemos el poder total de Jesús expulsando demonios de cuerpos y de personas. Vemos el poder de multitudes sanadas. Dice en Mateo 9:35 y en Marcos 1:32 que las multitudes que llegaban a escuchar a Jesús eran sanadas. Se sanaban los enfermos, los ciegos recobraban su vista, los cojos salían caminando, los paralíticos se levantaban. El poder de la manifestación de Dios sale para aquellos que lleguen y le buscan con un corazón sincero, con un corazón que cree. ¿Qué vamos a hablar de los muertos que resucitan?
que también hay muchos pasajes, el más conocido, el de Lázaro, ya 4 días muerto. Pero la acción de Jesús a través de todo este tipo de acciones de Él para con su pueblo, llevan un fin primordial, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Otro tipo de milagros que Jesús ha operado son las multitudes alimentadas, cuando Jesús camina sobre el agua, cuando calma la tormenta, cuando llena con peces las redes. Son diferentes circunstancias en las que Dios está diciendo: yo tengo el poder sobre todos los elementos, yo tengo el poder sobre todas las acciones, yo tengo el poder absoluto sobre las enfermedades. Así que si tú has llegado en algún momento y has pensado: Dios, ¿me puede sanar a mí? Dios tiene el poder para sacarme de esta situación. Dios tiene el poder para revertir una acción tal o cual. La duda es la que cava la tumba de nuestra fe. Y nuestra fe sepultada es una fe que no va a llegar a conseguir absolutamente nada de nuestro Dios, porque es lo que desea de nosotros, es que confiemos y le creamos. En primer lugar, entonces, a través de todos los pasajes, hemos visto que es importante en la actuación de la fe. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también aquí debería llevar un tema de espera. Es la convicción de lo que no se ve. Sí, yo no lo veo, pero yo lo declaro que lo voy a recibir. Entonces tengo que esperar. ¿Esperar qué? Esperar de una forma confiada. Nosotros vemos en el pasaje de Marcos 5:25 el pasaje de la mujer hemorroísa. Una mujer que llevaba 12 años, creo, con flujo de sangre, había gastado todo su dinero en médicos y no había conseguido. Pero cuando va pasando el maestro, dice que ella, aún con su hemorragia, pasa entre la gente, siendo impura. Después podemos hablar de ese tema. Siendo impura, pasa entre toda la gente para tocar el borde del manto del maestro. Es la fe de esta mujer la que no hace falta que le diga a Jesús: sáname, como lo hizo el leproso. No es una mujer que llega a pedirle a Jesús que la vuelva a ver, que la toque. No, simplemente toca el borde de su manto. De esa manera, esa fe es la que hace que se mueva el poder de Dios, porque inclusive Jesús, agolpado en una multitud de gente, Él dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le preguntan a Él, dice: Maestro, ¿cómo preguntas eso ante esta multitud? Y Él exclama: poder ha salido de mí. Ven qué interesante. La fe es la que hace que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Caso contrario, vemos también un pasaje en el cual Jesús llega a un pueblo, pero Él dice que no pudo hacer sanidades ni pudo hacer un milagro ahí por la incredulidad de la gente. Entonces, esa falta de fe, esa falta de creer, no es que anule el poder de Dios, es que no permite que se manifieste la gloria de Dios en ese lugar. Si tú te preguntas: ¿Dios me puede sanar a mí?, tú estás anulando el favor que Dios puede hacer en tu vida. Estás de una vez anulando que Dios ejecute esa forma en que se glorifica su nombre y se engrandezca a través de ti lo que ha hecho por ti. Nosotros no debemos anular el poder de Dios por nuestra falta de fe ni por nuestra falta de confianza en Él. A través de estos pasajes también hemos visto que otra característica de los milagros de Jesús es que ellos demuestran que el reino de Dios ha llegado. O sea, con solo ver el actuar de Jesús a través de lo que está haciendo en nuestras vidas, nosotros podemos decir: el reino de Dios se ha acercado a mí, porque yo he visto la manifestación de su poder, he visto la manifestación de su amor y he visto la manifestación de su misericordia para conmigo. En Lucas 7:21 dice: en aquella misma hora curó a muchos de los enfermos de sus dolencias y de malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió diciendo: id, contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen.
Los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el reino. ¿Ve? El poder de Dios se manifiesta para que el reino de los cielos sea proclamado. Se hace para que la fe del creyente sea aumentada. Y esta fe aumentada ejecuta el poder de Dios milagroso sobre nuestras vidas. Una tercera causa es que da inicio a la caída del maligno, a la caída del demonio. Mateo 12:22 dice: entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de manera que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud se asombraba y decía: ¿no será este el hijo de David? Por tanto, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Claro, si el demonio es expulsado de un lugar, el lugar ya está limpio y apto para la presencia del reino de nuestro amado Señor. Entonces, yo no puedo preguntarme si Dios me puede sanar a mí, porque Él tiene el poder de hacer eso. Yo lo que debo preguntarme es: ¿estaré yo apto para que Dios actúe en mí y que su poder sea manifiesto en mí? Es interesante, porque Dios es más grande que cualquier enfermedad o cualquier pandemia, hermano. Nosotros no debemos de dudar de eso, porque no ha habido jamás ni habrá una enfermedad que pueda contra el poder de Dios. Por eso uno de los nombres de Dios es Yahweh Rapha, que significa el Señor me sana. Nuestro Dios es un Dios sanador, es un Dios que está ahí para nosotros, esperando nada más que su pueblo crea en Él, que su pueblo lo adore a Él, que su pueblo se humille a Él y que su pueblo le obedezca a Él. En Éxodo 15:26 la palabra dice: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. Amén, aleluya por esta palabra. Pero vea que hay una serie de cosas que yo debo hacer. Dice que debo hacer lo recto delante de los ojos de mi Dios. Tengo que poner oído a sus mandamientos y tengo que guardar sus estatutos en mi corazón. O sea, andar y caminar de acuerdo a lo que Él dice que nosotros debemos hacer. Y entonces, si Él dice que yo confíe en Él y yo tengo una duda en que Él tiene el poder para llegar con sanidad a mi vida, entonces yo no estoy guardando sus estatutos, no estoy escuchando sus mandamientos, no estoy creyendo su palabra. ¿Cómo queremos entonces que Él actúe de una forma a nuestro favor? Las sanidades de Jesús glorifican a Dios. Jesús no sanaba por sanar. Jesús sanaba con la finalidad de que el nombre de su Padre fuera glorificado. Yo pregunto, hermano, tú que has recibido sanidades, tú que has recibido milagros, tú que has recibido el poder y has sentido esa presencia de Dios en tu vida, ¿has abierto tu boca para glorificar el nombre del Padre? ¿Le has hablado a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque si no lo has hecho, hermano, mal has hecho. Porque has recibido y has retenido para ti lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado es para que usted lo comparta con aquellos que no le conocen, con aquellos que no han escuchado de Él, con aquellos que están necesitando de Él. Jesús anhelaba que la gente alabara a su Padre. Nosotros vemos que Él realizó todo tipo de sanaciones: cojos, ciegos, paralíticos, mudos. Hubo bastantes ocasiones en que Él sanó a todos los que vinieron a Él. Pero siempre se aseguró que la gloria, que el nombre del Padre fuera glorificado. Así me acuerdo aquel pasaje en el que llegó Jesús ante un ciego y le preguntaron los fariseos: ¿este quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque él es ciego. Y Jesús lo que le respondió es: ninguna de las dos pasó. Él es ciego para que el nombre del Padre sea glorificado por el milagro que iba a actuar. Y ahí usted puede buscar el pasaje en la Biblia. Es un pasaje muy hermoso, porque inclusive el ciego, cuando recobra la vista, le preguntan: ¿quién te sanó? Y él dice: no sé, simplemente Él dijo y yo fui sanado. Es un pasaje muy lindo.
Entonces vemos también que cuando salió Jesús de allí y llegó a las orillas del mar de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a los pies y él los sanó. Vea que él no pedía nada en contribución a lo que él estaba haciendo. Él nada más demandaba que la gente alabara y glorificara al Padre. Y esas multitudes que seguían a Jesús no eran cristianos, no eran personas que siguieran a Jesucristo, simplemente escuchaban de este profeta que hacía milagros y alguna fe extraña los llevaba y los movía a que ellos recibieran. Y cuando ellos recibían, dice la palabra, que al final ellos alababan siempre al Dios de Israel. Mateo 15, 29 es uno de los tantos citas que hablan de eso. Siempre queda la gloria a Dios por su obrar en tu vida y en las situaciones. Que nuestros ojos siempre estén fijos en el Dios de Israel, en nuestro Elohim, en nuestro Adonai, en el amor y en su compañía. Tenemos que fortalecer, eso sí, nuestra fe. Y ese es uno de los principios básicos de la vida del cristiano. Pero puede saltar una pregunta. ¿Dios siempre sana? ¿Siempre sanará a todo aquel que clama a Él? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios sabrá si sana o no sana. Él es soberano, Él es absoluto. En Él está el poder de hacer y no hacer. Pero nosotros no podemos comprender cómo piensa Dios. Nosotros no podemos entender por qué Él ha permitido una enfermedad, por qué ha permitido una separación, por qué ha permitido una pérdida. Recordemos un pasaje que a mí me gusta mucho estar mencionando, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. ¿Pero para bien de qué? Es que si nosotros no caminamos a la par de Dios, no vamos a llegar a entender el porqué. Nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos está mandando, sabiendo que es para nuestro bien. Y tarde o temprano Dios nos lo revelará, cuando nosotros con amor hemos aceptado lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero podemos confiar que el plan para nosotros es perfecto, es agradable. Dios no va a hacer nada absolutamente en contra de nosotros. No va a hacer nada que vaya en contra de nuestra salvación. Todo lo que Él va a permitir que llegue a nuestras vidas y que pase en nuestras vidas es para nuestra salvación. Por eso Él escoge interrumpir en nuestras vidas, irrumpir en muchas maneras diferentes. Usted verá que algunos los tiene muy prosperados, a otros los tiene pasando situaciones muy serias, a otros les da grandes dones. Porque todos somos miembros diferentes de la iglesia, que es Jesucristo. Y cada miembro, una mano, un pie, un hombro, un brazo, una rodilla, cada uno tiene su función. Así como el pulmón permite la respiración y oxigenación del cuerpo, el corazón permite la circulación. Y usted no puede vivir sin uno, o no puede vivir sin el otro. Cada uno de nosotros tenemos una acción particular que ya Dios nos las ha dado. Pero debemos estar seguros de que Él nunca nos va a dejar solos. En Mateo, en la palabra, al final Él nos dice: siempre estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esa promesa hermosa es igual que la promesa de saber de que Él tiene el poder de sanarme. Sí, sí lo tiene. Pero si Él me va a sanar o no me va a sanar, eso es un asunto de su soberanía sobre mi vida. Entonces yo no puedo llegar a pensar de que Dios no tiene el poder de sanar porque Él no puede hacerlo. Yo tengo que entender que si Dios no me ha sanado es porque dentro de su plan perfecto así es como deben de pasar las cosas. Apocalipsis 21:4 nos dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
asegurémonos nosotros, hermanos, de que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es por medio de Él que nosotros tendremos acceso a la sanidad eterna en el reino celestial, a la par de Él, cuando hemos alcanzado la salvación. Deseo de todo corazón, hermano, que esta pequeña reflexión te lleve a ti a dejar de dudar de Dios y comenzar a alabarlo y a bendecirlo por todas las circunstancias que ha permitido en tu vida. Dios te bendiga. Dicen que al agua en vino convirtió y que a los ciegos vista Él les dio. Dicen que a una mujer con flujo sanó. Dicen que a un cojo hizo caminar y que a los muertos vida Él les da. Dicen que sobre el agua lo han visto caminar. Jesús de Nazaret, Jesús, nombre sin igual, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, podrás sanarme a mí, Jesús, podrás sanarme a mí. Derramó su sangre carmesí. Dice que por su llaga sana toda enfermedad.